de las ruinas, Díaz-Canel y la externalización del fracaso sistémico. En la retórica del Palacio de la Revolución, la realidad es una construcción que siempre se origina al otro lado del estrecho de la Florida. En sus recientes comparecencias de cara al cierre de 2025 y los albores de 2026, el presidente Miguel Díaz-Canel ha elevado el tono de su denuncia, sosteniendo una tesis absoluta. El colapso de la industria turística, la quiebra de la aerolínea de bandera y la parálisis de los servicios públicos son el resultado exclusivo de una guerra energética y financiera orquestada por los Estados Unidos. Sin embargo, tras las cortinas de la propaganda, surge una interrogante que el discurso oficial evade sistemáticamente. ¿Es el embargo el culpable de que Cuba invierta 11 veces más en hoteles vacíos que en salud pública? Para los analistas, esta terrible desconexión de la realidad no es un error de percepción, sino una estrategia de supervivencia política basada en la negación de la responsabilidad administrativa. Y la anatomía del colapso: hoteles de lujo en ciudades a oscuras. El turismo, otrora llamado la locomotora de la economía cubana, hoy se asemeja más a un vagón descarrilado. Díaz-Canel atribuye el desplome de visitantes, que en 2025 apenas alcanzó los 1.8 millones, muy lejos de las metas estatales, a las listas de países patrocinadores del terrorismo y a las restricciones de viajes de Washington. No obstante, las cifras revelan una contradicción interna flagrante. Inversión desmedida. Mientras los hospitales operan sin insumos básicos y el sistema eléctrico nacional colapsa semanalmente, el consorcio militar Gaesa ha continuado la edificación de megahoteles en La Habana y Los Cayos. Baja ocupación. En 2024 y 2025, la tasa de ocupación hotelera apenas superó el 15%, lo que convierte a estos edificios en elefantes blancos o activos inmobiliarios sin retorno social. Deterioro de la imagen. El colapso no es solo por sanciones, es por calidad. Las quejas de turistas sobre la falta de comida, la delincuencia callejera y los apagones en los resorts han dañado la marca Cuba más que cualquier decreto de Washington. 2. Cubana de Aviación, el símbolo de una flota en tierra. El caso de la aerolínea estatal es, según el mandatario, el ejemplo perfecto de la persecución imperial. Díaz-Canel denuncia que la imposibilidad de arrendar naves o comprar piezas de repuesto ha herido de muerte a la compañía. Si bien es cierto que las sanciones complican la logística, la narrativa oficial omite que la gestión de Cubana de Aviación ha sufrido décadas de descapitalización y falta de transparencia. Mientras aerolíneas de otros países sancionados logran mantener flotas operativas mediante alianzas estratégicas. La aerolínea cubana ha visto cómo sus rutas internacionales se desvanecen debido a impagos y fallos de mantenimiento que preceden a las sanciones más recientes. El colapso del transporte no es solo aéreo, es una metástasis que afecta desde los ómnibus interprovinciales hasta el ferrocarril, todos víctimas de una centralización que impide la autonomía de las empresas. 3. La tiranía de la justificación, hambre importada o producida. Díaz-Canel sostiene que Estados Unidos ha generado la mayor cantidad de miseria en la historia de la isla. Pero al mirar dentro de las fronteras, los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos pintan un cuadro distinto. En 2025, el 89% de la población cubana vive en la pobreza extrema. Sector de crisis. Justificación oficial. Evidencia interna. Alimentación. Bloqueo naval y financiero. Leyes que asfixian al campesino y prohíben la libre comercialización. Electricidad. Falta de combustible por sanciones a Venezuela. Centrales termoeléctricas con más de 40 años sin mantenimiento capital. Salud. Imposibilidad de comprar medicinas. Exportación masiva de médicos y desvío de presupuesto hacia el turismo. La resistencia creativa que pide el mandatario parece haber llegado a su límite. Cuando el Estado gasta millones en mármoles para un hotel en Tercera y 70. Mientras los ancianos en los barrios de Centro Habana subsisten con una pensión que no alcanza para un cartón de huevos, la denuncia contra el enemigo externo pierde toda solvencia moral. 4. Represión y control, la última trinchera. Para el gobierno, cualquier protesta social es un acto mercenario pagado por el vecino del norte. Al afirmar que Estados Unidos ha generado la represión y tiranía, Díaz-Canel intenta despojar al pueblo de su agencia política. Las más de 3.000 acciones represivas documentadas en 2025 no fueron ejecutadas por agentes extranjeros, sino por las fuerzas del Ministerio del Interior y las brigadas de respuesta rápida. La desconexión es aquí más dolorosa.
El gobierno culpa a Washington de una falta de libertad que es, en realidad, garantizada por su propio Código Penal. Conclusión: el despertar de la narrativa. El artículo de fondo de la política cubana actual es el agotamiento de la excusa. Al denunciar que el colapso de los hoteles y las aerolíneas es culpa de otros, Díaz-Canel renuncia a su función de administrador para convertirse en un cronista de la fatalidad. La prosperidad de Cuba no depende hoy de un cambio en la oficina oval de Washington, sino de un cambio de paradigma en La Habana. Mientras se priorice el cemento sobre la gente y la ideología sobre la economía, el país seguirá sumido en una crisis que, aunque sea exacerbada por factores externos, tiene su corazón latiendo en el modelo de control absoluto que el propio Díaz-Canel se niega a reformar. Servicio. El espejo de la culpa, Díaz-Canel y la retórica del colapso importado. En la liturgia política del Palacio de la Revolución, el guión ha tomado un giro de maximalismo absoluto. El presidente Miguel Díaz-Canel ha redoblado una narrativa que no solo atribuye las carencias materiales al embargo estadounidense, sino que ahora sostiene una tesis más audaz: que la pobreza, el colapso de los servicios públicos y las tensiones sociales son productos diseñados y ejecutados directamente desde Washington. Sin embargo, esta denuncia, lanzada como un escudo de soberanía, se estrella contra una realidad interna que parece responder más a la inercia de un modelo agotado que a las presiones externas. La tesis del genocidio económico. Para Díaz-Canel, la situación actual de Cuba no es el resultado de una gestión administrativa fallida, sino de una guerra no convencional de dimensiones históricas. Según su discurso, Estados Unidos ha provocado deliberadamente la miseria para forzar un cambio de régimen. Bajo esta premisa, cada apagón, cada farmacia vacía y cada bache en las calles de La Habana tiene un único código de origen: la Casa Blanca. Esta narrativa busca desviar la atención de las decisiones domésticas. Al calificar la situación como una tiranía del dólar impuesta desde afuera, el gobierno cubano intenta cohesionar a una población agotada bajo el viejo estandarte de la plaza sitiada. Sin embargo, el argumento empieza a mostrar grietas profundas cuando se analiza la estructura de la crisis actual. La desconexión de la realidad, el colapso interno. La terrible desconexión que perciben analistas y ciudadanos radica en la negativa del Estado a reconocer sus propios errores de cálculo. Tres pilares fundamentales desmienten la idea de que la miseria es un producto netamente importado. La tarea ordenamiento, un autogolpe económico. En 2021, el gobierno implementó una reforma monetaria que, lejos de sanear la economía, disparó la inflación a niveles nunca vistos en la etapa republicana o revolucionaria. La eliminación del CUC y la unificación cambiaria, realizada sin un respaldo productivo real, pulverizaron el poder adquisitivo del cubano de a pie. La inversión inmobiliaria versus salud pública. Mientras los hospitales cubanos enfrentan una escasez crónica de insumos básicos, el conglomerado empresarial militar Gaesa ha mantenido un ritmo frenético de construcción de hoteles de lujo. Esta prioridad presupuestaria evidencia que el colapso de la infraestructura social no es solo por falta de recursos, sino por una distribución discrecional de los mismos. La crisis energética. Si bien el embargo dificulta la compra de piezas de repuesto, la matriz energética cubana sufre de una obsolescencia programada por la falta de reinversión estratégica durante décadas. La dependencia de combustibles externos y el abandono de las centrales termoeléctricas han sumido al país en un ciclo de apagones que son, en última instancia, el freno de mano de cualquier intento de desarrollo económico. El discurso del miedo y la represión. Díaz-Canel ha llegado a afirmar que las manifestaciones de descontento popular son orquestadas por agencias de inteligencia extranjeras. Esta visión criminaliza la desesperación. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, la respuesta estatal no fue el diálogo social, sino un endurecimiento del Código Penal y una ola de procesos judiciales que han llevado a cientos de ciudadanos a prisión. Al culpar a Estados Unidos de la tiranía y la represión, el discurso oficial ignora deliberadamente que son las fuerzas de seguridad locales las que actúan contra los manifestantes. Esta inversión de la culpa es el rasgo más distintivo de la desconexión oficial, la incapacidad de ver que el descontento es una respuesta orgánica a la falta de pan, libertad y luz. El éxodo, la mayor evidencia del fracaso. Ninguna cifra económica es tan devastadora como la migratoria. En los últimos años, Cuba ha vivido la mayor sangría demográfica de su historia.
Cientos de miles de profesionales, jóvenes y familias enteras han abandonado la isla, no hacia países aliados del modelo, sino precisamente hacia Estados Unidos y Europa. Si el colapso fuera únicamente una imposición externa, el pueblo vería al gobierno como su protector. Pero cuando la solución colectiva es la huida, queda claro que la población identifica al modelo interno como el principal obstáculo para su realización personal. La retórica del bloqueo ha pasado de ser un argumento político a convertirse en una muletilla administrativa que justifica la inmovilidad. Conclusión: hacia una responsabilidad necesaria. La insistencia de Díaz-Canel en señalar a Estados Unidos como el único generador de miseria es una estrategia de supervivencia política, pero es también una receta para el estancamiento perpetuo. Al negar la responsabilidad propia, el gobierno cubano se cierra la puerta a las reformas estructurales necesarias, la liberación de las fuerzas productivas, el respeto al disenso y la transparencia en la gestión de divisas. La historia demuestra que los países pueden prosperar incluso bajo sanciones si sus modelos internos son ágiles y sus libertades económicas son reales. Cuba, sin embargo, permanece atrapada en un laberinto de negación. Mientras la culpa siga cruzando el estrecho de la Florida, las soluciones seguirán ausentes de las mesas de los cubanos. Este es un artículo de fondo que analiza el discurso oficialista frente a la realidad socioeconómica de la isla, contrastando la narrativa del bloqueo con los factores internos que han profundizado la crisis. El laberinto de la negación, Díaz-Canel y el relato de la miseria importada. En el panorama político actual de Cuba, el discurso del presidente Miguel Díaz-Canel ha alcanzado una nota 1 de persistencia casi monocromática. La tesis central es invariable: Estados Unidos es el único y exclusivo arquitecto de la pobreza, la escasez y la desesperanza que asuelan a la mayor de las Antillas. Según la narrativa oficial, Cuba sería un paraíso de prosperidad si no fuera por el cerco criminal de Washington. Sin embargo, al contrastar estas declaraciones con las estanterías vacías, la inflación galopante y el éxodo masivo, surge una pregunta inevitable: ¿dónde termina la presión externa y dónde comienza el colapso de un modelo interno? La tesis del enemigo externo, el escudo de la retórica. Para el gobierno de Díaz-Canel, el embargo no es solo una medida de presión económica, es una explicación universal para cada fallo sistémico. En sus intervenciones, el mandatario sostiene que las sanciones de EU han generado la mayor cantidad de pobreza y miseria en la historia del país. El argumento oficial: se alega que la persecución financiera impide la compra de alimentos, combustibles y medicinas. La desconexión: si bien es innegable que las sanciones complican el comercio internacional, la narrativa oficial omite que Cuba mantiene relaciones comerciales con más de 140 países, incluidos socios como China, Rusia, España y Brasil. La realidad cifrada: el peso de las decisiones internas. Lo que el discurso de Díaz-Canel suele evitar es el análisis de las reformas fallidas. La implementación de la tarea ordenamiento en 2021 es citada por economistas independientes como el catalizador de una de las inflaciones más agresivas de la región. Los factores de la crisis interna. Dolarización parcial de la economía. La creación de tiendas en moneda libremente convertible segregó a la población entre quienes reciben remesas y quienes dependen de un salario estatal en pesos cubanos devaluados. Improductividad agrícola. A pesar de tener tierras fértiles, Cuba importa más del 80% de los alimentos que consume. Las trabas burocráticas a los productores locales han hecho que producir comida sea una actividad de alto riesgo y baja recompensa. Inversión desequilibrada. Mientras los hospitales carecen de insumos básicos y el sistema eléctrico colapsa por falta de mantenimiento, el gobierno ha continuado invirtiendo sumas millonarias en la construcción de hoteles de lujo a través de conglomerados como Gaesa. El abismo de la desconexión. La terrible desconexión de la realidad mencionada por los críticos no se refiere solo a las cifras, sino a la vivencia cotidiana. Cuando Díaz-Canel atribuye la miseria a factores externos, ignora el sentimiento de asfixia de una generación que no ve futuro dentro de la isla. Pedir resistencia creativa a un pueblo que no tiene leche para sus hijos ni electricidad para dormir es, en el mejor de los casos, un ejercicio de insensibilidad política. Esta desconexión se manifiesta en 3 niveles. Nivel alimentario. La libreta de abastecimiento, antes un símbolo de seguridad mínima, hoy entrega productos de forma errática y en cantidades insuficientes. Nivel energético. Los apagones de 12 a 18 horas diarias no son solo una incomodidad,
son el freno definitivo a cualquier intento de emprendimiento privado o bienestar doméstico. Nivel migratorio. El hecho de que cientos de miles de cubanos hayan abandonado el país en los últimos años es el plebiscito más claro contra la gestión actual. 4. ¿Es el embargo el culpable único? Para analizar objetivamente la denuncia de Díaz-Canel, hay que mirar las excepciones. Estados Unidos es, irónicamente, uno de los mayores exportadores de carne de pollo a Cuba bajo licencias específicas de ayuda humanitaria y ventas agrícolas. Esto desmiente la idea de un bloqueo total que impide la entrada de cualquier recurso. El problema radica en la capacidad de pago de Cuba, mermada por la falta de exportaciones y una deuda externa que el país ha dejado de pagar a diversos acreedores internacionales, cerrando sus propias líneas de crédito. Conclusión: el costo de la inmovilidad. La insistencia en culpar exclusivamente a Estados Unidos funciona como un mecanismo de supervivencia política, pero no como una solución económica. Al denunciar que Washington genera la miseria, el gobierno cubano se exime de la responsabilidad de reformar un sistema centralizado que ha demostrado ser ineficiente. La brecha entre el discurso presidencial y la mesa del cubano de a pie se ensancha cada día. Mientras la narrativa se mantenga anclada en la victimización externa, las soluciones internas, como la liberación real de las fuerzas productivas y la transparencia en el uso de los recursos, seguirán siendo postergadas, prolongando el ciclo de pobreza que hoy define la realidad de la isla.
¿Cómo es posible? Estamos regalando tablets completamente gratis y aún así nadie las quiere. Si no te pones las pilas, estás despedida. Jefe, lo que pasa es que muchos usuarios... Tenía una relatoría, una cronología de todo un grupo desde el 1 de febrero. Cuántas señales de apoyo se han recibido. Movimiento Moreno.